dice la palabra que Dios se arrepintió, escuchó Amén. la súplica de Moisés, el ruego de Moisés, y perdonó al pueblo. Y nosotros vemos en la misma forma la actitud de Samuel. Y entonces vemos nosotros a Jeremías, hermanos queridos, con esta situación, y dice: sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti en favor del enemigo en tiempo de aflicción y en época de angustia. Entonces, hermanos, Dios le responde a Jeremías y le dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse a ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Amén. La primera vez que yo escuché ese texto bíblico, hermano, hizo un impacto tan grande en mi vida, hermanos, que sentí, hermanos, la curiosidad de saber qué era lo que quería decir Dios a través de ese versículo. Y hoy Dios me ha dado este tema en la mañana para poderlo compartir, hermano. A veces cuando Dios le toca a uno, le da un mensaje, como que uno lucha con Dios. Dice: Señor, este mensaje es muy duro para este pueblo. ¿Cómo yo voy a dar este mensaje? Pero uno trata de buscar otra forma, otro mensaje, y como que Dios no se lo da, y Dios le insta a uno a dar este mensaje, hermano. Entonces, realmente que vemos nosotros, hermanos, la respuesta de Dios para este pueblo. Y yo le he puesto un tema a este mensaje que dice: no dejes para mañana los cambios que Dios quiere que hagas hoy. Amén. Gloria a Dios. Gloria. No dejes para mañana los cambios que Dios quiere que hagas hoy. Amén. Porque cuando a nosotros nos interesa algo, nos gusta que las cosas sean ya. Amén. Pero cuando a nosotros no nos gusta algo, decimos: después lo haré. ¿No es cierto? Después lo haré. Pero por esa misma razón, Dios determina esta palabra a Jeremías, hermanos queridos, para que entienda Jeremías cuál era la situación del pueblo. Amén, hermano. Amén. Y podemos ver la primera expresión del Señor: si te convirtieres. ¿Qué significa convertir? Dice que convertir en el diccionario castellano significa mudar. Dice que significa mudar, volver una cosa con otra. Volver a una cosa en otra. Significa atraer la verdadera religión al que va errado. Amén. También significa habituar a la práctica las buenas costumbres. Amén. Miren cuántos significados significa la palabra convertirse. Amén. Hay muchos hermanos que están en la iglesia y nosotros le decimos cristianos. Hay muchas jovencitas que a veces se casan con un hombre que está en la iglesia y dicen: yo me casé con un cristiano. Pero eso no es cristiano. Cristiano es el que vive conforme a la palabra de Dios. Amén. Cristiano es el que obedece a la palabra de Dios. Cristiano es el que sigue los pasos de Cristo. Cristiano es el que se niega a su vida antigua y empieza a vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos queridos, dice aquí convertirse. Y le pregunta: hermano, ay, yo ya me convertí a Cristo. Pero todavía hay una serie de pecados, no que están ocultos, sino que son manifiestos a la luz. Porque hay muchas cosas que están ocultas en el corazón del creyente. Pero hay otras cosas que están a la luz, que se las ve. Y entonces la gente que no conoce al Señor dice: ese hermanito dice que es cristiano. ¿Ah? Y entonces la gente habla mal de los hermanitos. Y nosotros los cristianos, en vez de traer gloria y honra al nombre del Señor, lo único que traemos es desprestigio.
vergüenza, blasfemia, hermano querido, por nuestras malas acciones, por nuestra mala forma de vivir, porque no vivimos como cristianos, porque no hablamos como cristianos, porque no actuamos como cristianos, porque nos gusta aplicarle la cristiandad a otros, pero a nosotros mismos no las aplicamos. Y cuando la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que convertirnos Amén. a Dios para que los que nos ven se conviertan a nosotros. Pero cuando dice eso, es que nosotros nos convirtamos a Dios. Gloria a Dios. Y termina el versículo diciendo, conviértanse en ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Porque hay muchos cristianos que en vez de convertirse a Cristo, aprenden lo que hacen otros malos cristianos. Amén, hermanos. Amén. Y entonces está diciendo que convertirse significa mudarse o volver una cosa en otra. Que convertirse significa atraer la verdadera religión al que va errado, habituar a la práctica las buenas costumbres. Gloria a Dios. Dice, hermanos, que para convertirse primeramente tiene que haber un arrepentimiento. Y arrepentimiento significa cambio de conducta, cambio de vida. Amén. Amén. Cuando los fariseos y vieron a Juan el Bautista que estaba bautizando personas y ellos fueron al bautismo de Juan, Juan le dijo, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? ¿Ah? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y quiénes eran los fariseos? Personas que conocían la palabra del Señor, hermano. Personas que eran maestros de la palabra del Señor. Por eso el Señor le dijo a aquellos discípulos que estaban contentos y le decían, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y el Señor le dijo, no se alegren por eso. Alégrense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Nosotros no debemos contentarnos con las cosas, con los milagros que Dios hace a través de nuestras vidas. Nosotros debemos contentarnos que nuestros nombres estén escritos en los cielos. Amén. Que haya esa seguridad de que si Cristo viene, tú te vas con el Señor. Amén. Dice que había una hermana tuvo un sueño, que había muchos hermanos que estaban en la iglesia contentos esperando al Señor. Y ellos estaban bien vestiditos y alegres y cantaban gozosos y gritaban y danzaban y brincaban. Ellos contentos alabando al Señor, esperando al Señor. Y de repente cuando ya vieron que la hora había pasado y que se aproximaba la hora de la venida del Señor, dice que se comenzaron a preocupar unos a otros cuando vieron que la hora ya estaba cerca. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para irse con el Señor. Porque no estaban listos para irse con el Señor. A veces así pasa en nosotros, hermanos amados. Que Dios tenga misericordia de nuestras vidas, hermanos. Y que verdaderamente hagamos conciencia de lo que significa convertirse a Dios. De lo que significa ser cristiano. Es vivir conforme a la palabra de Dios. Amén. No es vivir conforme a mis deseos. No es vivir conforme a mis sentimientos. No es vivir conforme a lo que yo pienso, a lo que yo quiero, a lo que yo siento. Hermano, es vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Por eso es que el Señor dice en su palabra que cuando vio grandes multitudes que le seguían, el Señor le dijo a aquellos contentos que iban detrás de Él, emocionados, alto ahí. Las zorras tienen sus guaridas, las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Amén. Yo me imagino a la gente que le seguía a Jesús, como muchos quizás se habrán vuelto a sus casas. ¿Ah? Dice la palabra de Dios que cuando el Señor le dijo a Gedeón para que prepare a los hombres para salir a la guerra contra los madianitas, habían 32,000 soldados, hermanos. 32,000 hombres para la guerra. Pero el Señor le dijo, este pueblo es